Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A9 2018 versus al Moto G6 Play. Si Samsung con su A9 2018 pretendía impresionar a los usuarios con un diseño espectacular, realmente lo ha conseguido. El teléfono está bien construido, se mire por donde se mire, y consigue captar la atención de cualquiera al sacarlo del bolsillo. Nos da la sensación de que los materiales son de calidad y que no se arañan con facilidad, pues estamos hablando tanto de cristal como metal. Este dispositivo no llama la atención por lo delgado, pero resulta cómodo en mano, tanto al sostenerse con una mano o con las dos. En el A9 2018 tenemos unos marcos reducidos que están muy bien logrados en sus laterales, pero que por desgracia se pierden en su parte superior e inferior, lugares en donde encontraremos los sensores de proximidad, cámara y un parlante. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 77 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El Moto G6 Play heredó, al igual que otros Moto G6 de la familia, el diseño brillante que Motorola llama Cristal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos también que su parte trasera es totalmente de plástico muy brillante y reflectivo, que además es un imán de huellas. Apenas lo comiences a usar ya se verá sucio por el sudor y el tacto. Es un terminal que estéticamente se ve bien, aunque para muchas personas su estilo sea algo retrógrado. El Moto G6 Play posee un aspecto de 18:9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta cómodo en la mano. Aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados, que son bastante delgados. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 154.4 x 72.2 x 9 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. En el Samsung A9 2018 posee los botones de volumen y encendido en su borde derecho, mientras que en el izquierdo se ha añadido el botón de acceso directo a Bixby, el asistente de Samsung, algo que resultará útil para recibir recordatorios u obtener información básica, pero que carece de sentido como asistente de voz al no estar disponible en español por ahora. Este dispositivo tiene los botones de navegación en su pantalla, lo cual ha logrado reducir su marco inferior a comparación del A9 del año 2016. Como hemos avanzado en el apartado de diseño, para la salida del sonido y multimedia tenemos un altavoz en la parte inferior, al lado del USB tipo C, que por fortuna está presente en esta versión, algo que sin duda mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de archivos. Me gustaría que este tipo de puerto llegue a todos los dispositivos, tanto gama alta como baja. Sumado a lo anterior, poseemos un puerto mini jack de 3.5 milímetros para conectar audífonos, y por último, pero no menos importante, tenemos que su lector de huellas está ubicado en la parte posterior, el cual está activo en todo momento y funciona muy bien incluso con las manos algo humedecidas. Para el Moto G6 Play tendremos los botones de volumen y el de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en el lado contrario tendremos la bandeja para nano SIM y micro SD. Además de esto contaremos con los botones de navegación dentro del panel de pantalla, algo de resaltar en este terminal. En la parte inferior de este encontraremos el puerto micro USB y el micrófono, mientras que en el lado superior tendremos un jack de 3.5 milímetros y un micrófono adicional. Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara. Dicho lector no es totalmente liso, en realidad tiene una impresión del logotipo de la compañía y también tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar. Este lector de huellas es muy original y con un nuevo aspecto que sabe cumplir con lo básico, es decir, funciona adecuadamente. Para el Samsung A9 2018 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Moto G6 Play vamos a contar con una versión de 3 GB. Cabe resaltar que en otros países tendremos una versión que va a manejar 2 GB y además un diferente procesador que el que posee la versión que hemos evaluado. En el Samsung A9 2018 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Moto G6 Play vamos a tener una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas hasta 256 GB con memoria de expansión microSD.
Para impulsar al Samsung Galaxy A9 2018, la marca surcoreana ha elegido un procesador Qualcomm Snapdragon 660, el cual representa la gama más alta de los procesadores de gama media del 2018 de Qualcomm. En el ámbito de los videojuegos, este terminal se desenvuelve a las mil maravillas. Esto no es ninguna novedad, ya que lo hemos visto en acción en varios modelos de esta misma gama. Su comportamiento en juegos como PUBG o el Asphalt 9 ha sido muy satisfactorio y no ha dado muestras de debilidad en ninguna de nuestras pruebas, ni tampoco apreciamos lag en ningún momento. Destaca el excelente trabajo de disipación del Galaxy A9, en el que incluso tras varias horas jugando de forma intensiva, no se aprecia más que un leve aumento de la temperatura en la trasera del terminal. En el Moto G6 Play tendremos el Qualcomm Snapdragon 430 octa-core que corre a 1.4 GHz con una CPU Cortex A53, un conjunto básico que nos ofrece potencia suficiente para tareas básicas, es decir, podemos usar el correo, mensajería, redes sociales y navegación web sin complicaciones. Herramientas de productividad tampoco tienen compromisos ni la reproducción de contenidos multimedia. Algo que debemos mencionar es que las aplicaciones tardan más en cargar si lo comparamos con teléfonos de gama media alta. En juegos la situación se complica bastante, con algunos básicos no contaremos problemas, sin embargo los de gran carga gráfica harán tambalear el equipo. Al tratarse de un móvil con un tamaño relativamente grande, era de esperarse que la batería del Samsung A9 2018 tuviera un tamaño superior a la media y cumple con las expectativas con una batería de 3800 mAh de capacidad y soporte de carga rápida. Montar una pantalla tan grande juega en contra del terminal, que consigue marcar una diferencia significativa con la media de sus rivales. Aún así consigue llegar sin mayores problemas al final de la jornada con suficiente batería, haciendo un uso medio en el que se alterna la navegación, algunas fotos, ver algunos videos en YouTube o jugar un rato mientras vas en el transporte público. En total, y dependiendo del uso, la batería del Samsung Galaxy A9 2018 da para unas 4 horas de pantalla activa, y cuando se agote y sea necesaria una carga, tardarás unos 94 minutos en recuperar el 100% de la carga. El Moto G6 Play nos encontraremos con una batería de 4000 mAh. Dicha capacidad junto con la contenida resolución de la pantalla le permite llegar al día y medio de autonomía sin ningún problema. De hecho, el primer fin de semana que pasé con el equipo, donde usé menos el correo, las llamadas y la mensajería, pudo sobrevivir todo el sábado y gran parte del domingo sin conectarlo al cargador. Este terminal le saca partido a la tecnología de carga rápida con la que es compatible. En mis pruebas puede pasar de 0 a 17% en solo 15 minutos de carga y alcanza el 50% en unos 45 minutos aproximadamente. No es la carga más rápida del mercado, pero se agradece no tener el equipo conectado 3 horas para que se cargue al 100%. Algo de resaltar es que todavía no hay USB tipo C en este modelo. Nos quedamos con el ahora tan anticuado micro USB. El Samsung A9 2018 posee una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5 a 9 y una resolución Full HD que se estira hasta los 2220 x 1080 píxeles y una densidad de 392. En términos generales, es una pantalla que presenta un excelente funcionamiento manteniendo la intensidad de los colores y la pureza de los negros, incluso cuando se amplía el ángulo de visualización. Tal y como sucede en algunos paneles Super AMOLED, la imagen tiende a mostrar tonos fríos, pero gracias a la personalización que permite las opciones de pantalla de la capa de Samsung, no hay demasiados problemas para corregir esa tendencia cambiando ligeramente la temperatura o el matiz de color en la pantalla. A nivel de brillo, la pantalla no deja de ser correcta, pero no destaca por ello. Queremos decir que, si bien para interiores y exteriores en sombra resulta perfecta, cuando nos encontramos a pleno sol se agradecería un poco más de brillo. En general no es una pantalla que sobresalga de manera notable con respecto a otros dispositivos de la gama, pero da una buena experiencia en aspectos generales. Motorola se ha querido sumar a la tendencia de las pantallas de 18 a 9 con la línea Moto G6 Play, aunque en este caso, aun cuando tenemos la pantalla más larga, la resolución se mantiene algo abajo. Tenemos un panel con 5.7 pulgadas fabricado con tecnología IPS LCD y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Un panel funcional, pero que sin lugar a duda flaquea en lo que a densidad de píxeles se refiere. De hecho, no encontraremos nada extraordinario, una reproducción de color básica sin saturación y ángulos de visión clásicos en un panel LCD. Interesante el brillo máximo, que aún bajo luz directa del sol permite ver la pantalla sin ningún problema.
Si por algo llama la atención el Samsung Galaxy A9 2018 es por la presencia de 4 cámaras en su parte trasera y una en el frontal. Vamos a comenzar con las cámaras traseras, entre las cuales tenemos: en la parte superior encontramos una lente gran angular que permite ángulos de visión de hasta 120 grados y una apertura focal 2.4, situado ante un sensor de 8 megapíxeles. Como puedes imaginar, esta cámara es perfecta para fotografiar monumentos o paisajes, ya que su amplitud permite captar más información del entorno con sus fotos. La segunda cámara corresponde a un teleobjetivo que proporciona un zoom óptico de 2x, que proporciona una apertura focal 2.4, montada sobre un sensor de 10 megapíxeles. En el tercer espacio se monta la cámara principal del terminal, que consiste en un sensor de 24 megapíxeles con una apertura focal 1.7, que carga bien la responsabilidad de captar la información referente a la nitidez y el brillo de la cámara. En realidad, esta será la cámara que usarás casi siempre. En la parte más baja de esta cuadrilla de sensores encontramos una cámara secundaria de 5 megapíxeles y apertura focal 2.2, que se encarga de captar la profundidad de las escenas para poder aplicarles el desenfoque de fondo. Tampoco nos queremos olvidar de la cámara delantera, que a pesar de afrontar en solitario la tarea de hacer buenos selfies, ofrece una buena calidad en la mayoría de los casos, aunque también sufre cuando las condiciones de luz no son las correctas. En este caso hablaremos de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Tras probarlas en diferentes escenarios de luz y situaciones, el resultado no ha sido el esperado, que sin llegar a ser malo, las fotos no pasan de tener una calidad correcta, algo que ha desinflado un poco al hype inicial de las 4 cámaras. Sumado a lo anterior, el terminal cuenta con un desbloqueo facial, el cual es bueno como ya es costumbre en Samsung. En el Moto G6 Play su cámara está lejos de ser la mejor del mercado e incluso de su categoría, pero la puedo considerar suficiente para la gama donde compite. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es una cámara rápida, captura buenos colores y tiene un modo HDR que salva algunas fotos cuando hay sombras y luces por igual. Aunque también hay algunos problemas con el enfoque y cuando la luz es escasa el ruido empieza a aparecer. El video puede capturarse a una resolución máxima de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo, aunque como plus tenemos un modo de cámara lenta y un estabilizador que ayuda de cierta forma a grabar sin tanto movimiento. Con esta generación Motorola está estrenando una nueva aplicación de cámara que, si bien en este modelo no tiene los modos que se incluyen en sus hermanos mayores, sí contamos por ejemplo con modo manual o panorámico. La cámara frontal está dentro de la media, tiene una resolución de 8 megapíxeles, cuenta con modo manual y con los clásicos efectos de embellecimiento que incluyen la mayoría de teléfonos actuales. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A9 2018 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.224 pesos mexicanos, que a su vez son $374, que equivalen a 338 euros. Para el Moto G6 Play es de 410.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.278 pesos mexicanos, que a su vez son $118, que equivalen a 106 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A9 le gana al Moto G6 Play en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Moto G6 Play le gana ampliamente al Samsung A9 en los siguientes aspectos: batería y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.